Imagina esto, sin rogar, sin perseguir, sin explicarte 1000 veces. Y aún así, Él no puede sacarte de su cabeza. Solo tu silencio. Y de pronto, empieza a preguntarse, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Con quién estás? Cada hora que pasa sin saber de ti, su mente rellena el vacío con preguntas y con deseo. Hasta que, sin darse cuenta, es Él quien siente la urgencia de buscarte. No es magia, no es manipulación barata, es psicología profunda. Carl Jung lo explicaba con una claridad brutal. Y hoy voy a mostrarte cómo funciona y cómo aplicarlo sin perder tu paz interior. Antes de continuar, quiero que dejes esta afirmación en los comentarios para anclarla en tu mente. Mi silencio tiene poder. Escríbela y recuérdala, porque a partir de hoy no volverás a usar tu silencio de la misma manera. Sección 1. El silencio como espejo del inconsciente. Carl Jung afirmaba que aquello que evitamos mirar en el mundo exterior, tarde o temprano, nos persigue en nuestro interior. Cuando tú decides retirarte, no como un castigo, sino como un acto de autocuidado, le quitas a esa persona el ruido y la distracción que representaba tu presencia constante. Ahí es cuando el vacío empieza a actuar como un espejo. Ya no tiene tus palabras para tapar sus inseguridades, ni tu atención para anestesiar sus dudas. Lo único que le queda es enfrentarse a sus propios pensamientos. Y eso, para muchos, es incómodo. Piensa en esto. Si alguien está acostumbrado a que siempre le escribas, le llames o estés disponible, su mente entra en un estado de seguridad aparente. Cree que tu energía es algo que estará ahí sin importar cómo actúe. Pero cuando de pronto te retiras y rompes ese patrón, su inconsciente detecta un cambio abrupto. Y en psicología sabemos que el cerebro reacciona ante la pérdida percibida con mucho más intensidad que ante la ganancia. El ser humano odia perder aquello que ya daba por seguro. Ese silencio tuyo no es solo ausencia de palabras, es un mensaje no verbal cargado de significado. Le comunica, de forma sutil pero contundente, que algo ha cambiado. No estás enfadada, no estás rogando, no estás persiguiendo, simplemente no estás. Y esa ausencia es mucho más ruidosa de lo que imaginas, porque le obliga a preguntarse qué hizo para que esa conexión se enfriara, o qué está pasando contigo que ya no giras en torno a él. Jung hablaba del proceso de individuación, que es el camino de llegar a ser uno mismo. Cuando tú guardas silencio, le das al otro la oportunidad y la incomodidad de mirarse en ese espejo y ver su propio reflejo sin adornos. A veces, lo que más incomoda no es lo que dices, sino lo que no dices, porque ahí ya no puede manipular tus palabras, justificarse o cambiar de tema. Solo queda enfrentarse a sus sensaciones y pensamientos sin tu guía. Además, hay algo muy poderoso en retirar la sobreestimulación. En una era donde todos estamos bombardeados por mensajes, notificaciones y estímulos, el silencio es un corte abrupto. Si antes tú formabas parte de ese flujo constante de interacciones y de repente desapareces, tu ausencia se magnifica. Se convierte en un espacio vacío que su mente no puede ignorar. Y mientras más intente distraerse, más inevitable será que sus pensamientos vuelvan a ti. El silencio también funciona como un contraste emocional. Antes había calidez, atención, cercanía, ahora hay distancia. Ese cambio despierta la curiosidad, pero también el deseo de volver al estado anterior. El cerebro busca restablecer el equilibrio, y en ese impulso puede nacer la urgencia de acercarse, de escribirte, de buscar una señal tuya. Es como cuando se apaga una luz que siempre estuvo encendida. De pronto, notas su ausencia, aunque antes la dieras por hecha. Lo más interesante es que este proceso no requiere confrontación directa. No tienes que explicar, justificar ni detallar tus motivos. El silencio es un lenguaje en sí mismo, y muchas veces más elocuente que las palabras. No da pie a discusiones, no abre puertas a manipulaciones, no ofrece material para que te contradigan. Solo deja espacio, y ese espacio
se llena con la imaginación, la culpa o el deseo del otro. Por eso, cuando usas el silencio como espejo, no estás jugando con la mente del otro. Estás dándole la oportunidad de escuchar algo que tus palabras no podrían transmitir. Jung entendía que la incomodidad es una puerta a la introspección. Y cuando él sienta esa incomodidad por tu ausencia, no solo pensará en ti, se cuestionará a sí mismo. Y ahí es donde empieza el verdadero impacto. 2. La tensión psicológica que crea el silencio. Carl Jung hablaba del principio de enantiodromía. Cuando una energía se lleva a un extremo, inevitablemente comienza a manifestarse su opuesto. Esto significa que, cuando saturas a alguien con tu presencia, tarde o temprano buscará distancia, pero cuando le das distancia, su propia mente empezará a pedir tu presencia. El silencio funciona bajo esta misma ley. Cuanto más lo sostienes, más fuerza adquiere el impulso de romperlo. No se trata de un truco superficial ni de manipulación vacía, sino de comprender cómo opera la psique humana cuando se enfrenta a un vacío que no puede controlar. Tu ausencia prolongada no es solo la falta de contacto físico o de palabras. Es un cambio energético que la otra persona percibe, aunque no siempre sea consciente de ello. Cuando desapareces de la rutina de alguien, ese vacío comienza a sentirse como una anomalía. Algo no encaja, algo falta. Y el ser humano, por naturaleza, busca cerrar los ciclos abiertos. La ausencia se convierte en una especie de eco constante que la otra persona escucha en su interior, incluso en medio de su día más ocupado. Tu silencio despierta sus ganas de escuchar tu voz, porque, en lo profundo, lo que se anhela no es solo el sonido, sino la confirmación de que todavía ocupas un espacio en su mundo. Las palabras son puentes que conectan mentes y corazones. Y cuando ese puente se corta, surge la necesidad de reconstruirlo. Este deseo se intensifica precisamente porque no estás ahí para satisfacerlo de inmediato. Y es esa espera, esa postergación, lo que convierte tu silencio en un imán psicológico. Cuanto menos sepa de ti, más poder le das a su imaginación. La mente detesta los vacíos, así que comienza a llenarlos con hipótesis, recuerdos y proyecciones. ¿Estará pensando en mí? ¿Por qué no me responde? ¿Habrá cambiado algo? Ese tipo de preguntas abren la puerta a la duda, y la duda, en este contexto, se convierte en tensión emocional. Incluso las personas más seguras de sí mismas son vulnerables a este proceso, porque el misterio despierta una curiosidad imposible de apagar. Ahí es donde tu silencio empieza a incomodar, pero no por frialdad, sino por contraste. La incomodidad surge no de lo que dices, sino de lo que callas. Porque las palabras se procesan con la razón, pero el silencio se procesa con el inconsciente. Y el inconsciente no necesita pruebas ni datos. Se mueve por sensaciones, por intuiciones, por presagios. Es un lenguaje mucho más profundo y por eso mismo mucho más difícil de ignorar. En este punto, el silencio se convierte en un espejo incómodo. La otra persona empieza a verse a sí misma reflejada en lo que no estás diciendo. Sus inseguridades, sus miedos, sus deseos ocultos. Lo que al principio podía parecer un simple no contestar, se transforma en una experiencia interna intensa. Y aquí es donde la enantiodromía se muestra con claridad. La calma inicial se convierte en inquietud. La indiferencia aparente se transforma en deseo. Pero este efecto no funciona si tu silencio está lleno de rencor o resentimiento, porque entonces transmite hostilidad y no misterio. El silencio que crea tensión es aquel que se sostiene con paz interna y firmeza emocional. Es un silencio que no suplica, que no busca aprobación, que no espera que el otro se mueva para poder sentirse bien. Es un silencio que se sostiene por sí mismo, como un muro que no necesita ser derribado para tener sentido. Finalmente, la tensión psicológica que crea el silencio tiene un límite. En algún momento, la necesidad de cerrar ese vacío puede volverse tan intensa que la otra persona sentirá la urgencia de romperlo. Puede hacerlo con un mensaje, una llamada o una aparición inesperada, pero lo hará porque la mente y el corazón
no toleran el misterio indefinidamente. Y cuando ese momento llegue, la energía estará a tu favor, porque no fuiste tú quien persiguió, fuiste tú quien supo esperar. 3. La clave. Silencio consciente, no castigo emocional. Lo primero que debes entender es que el silencio del que estamos hablando no es un juego sucio ni un método para herir a la otra persona. No es manipulación, no es una forma de vengarte ni de provocar dolor. El silencio como herramienta psicológica solo es poderoso cuando nace desde tu centro, desde tu capacidad de estar contigo mismo sin sentir ansiedad por la reacción del otro. Si lo usas para castigar, inevitablemente proyectarás amargura y hostilidad. Y eso no genera atracción ni respeto, solo distancia y defensas. El verdadero silencio que funciona es el que surge de tu seguridad interior. Es ese estado en el que puedes retirarte sin miedo a perder, porque ya has comprendido que tu valor no depende de la atención, aprobación o respuesta de nadie. Cuando logras este punto, la ausencia deja de ser una estrategia para afectar al otro y se convierte en una manifestación natural de tu amor propio. Ese tipo de silencio tiene una vibración completamente distinta. No se siente agresivo, se siente firme y sólido, como una presencia que no necesita gritar para imponerse. Se trata de un silencio ocupado, no de un vacío pasivo. Mientras la otra persona se pregunta dónde estás, qué piensas o por qué no te has manifestado, tú estás viviendo, estás aprendiendo cosas nuevas, cultivando relaciones sanas, avanzando en tus metas y llenando tu vida de experiencias que te nutren. Esto es clave, porque un silencio sin vida detrás se convierte en estancamiento, pero un silencio lleno de crecimiento se convierte en magnetismo puro. El otro percibe, aunque no lo diga, que tu ausencia no es debilidad, sino expansión. Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y aquí está el núcleo del asunto. Si niegas tu necesidad de ser querido o tu miedo a perder, esos impulsos te controlarán y te harán actuar de forma reactiva, forzando conversaciones, buscando explicaciones o tratando de provocar reacciones. Pero si aceptas que existe ese miedo y eliges no dejarte gobernar por él, el control regresa a ti. Ya no actúas desde la carencia, sino desde la elección consciente. Cuando aceptas que no necesitas forzar nada, tu energía cambia radicalmente. Dejas de enviar vibraciones de urgencia o de dependencia y comienzas a transmitir calma y autosuficiencia. Y las personas, aunque no lo verbalicen, perciben esa calma. Es como un campo magnético invisible. Cuanto menos ansiedad proyectas, más interés despiertas. Esto no es magia, es psicología básica. La mente humana está programada para sentirse atraída hacia lo que no la persigue, pero que tampoco la rechaza. El silencio consciente también es una prueba de madurez emocional. Demuestra que eres capaz de regular tus impulsos y de no reaccionar de forma automática ante lo que te molesta o decepciona. En lugar de responder con palabras impulsivas que puedan empeorar las cosas, eliges crear un espacio. Ese espacio no es para castigar, sino para observar, reflexionar y decidir si la conexión que tienes con esa persona realmente merece tu energía. Y créeme, esa energía se siente a kilómetros. La otra persona puede no entenderlo con la razón, pero lo percibirá con sus sentidos más sutiles. Sentirá que algo en ti está distinto, que tu atención ya no está asegurada, que tu mundo ya no gira en torno a su presencia. Y esa sensación, lejos de alejar, suele generar un deseo renovado de acercarse, porque el valor percibido de tu atención aumenta exponencialmente cuando no es algo que entregas sin medida. En última instancia, el silencio consciente es un espejo para ti y para el otro. Para ti, porque te recuerda que tu bienestar no depende de un estímulo externo; para el otro, porque le muestra que tu amor, afecto o interés no son monedas que cualquiera puede gastar sin cuidar. Y cuando actúas desde ese lugar, no solo creas tensión psicológica, sino que construyes un respeto profundo, el tipo de respeto que no se obtiene hablando,
sino sabiendo cuándo callar. 4. ¿Cómo hacer que tu silencio hable por ti? 1. Retira la atención sin drama. No anuncios, no advertencias, solo te enfocas en ti. La primera clave para que tu silencio tenga impacto real es retirarte sin hacer ruido. Muchas personas cometen el error de anunciar su distancia con frases como «me voy a alejar» o «voy a darte tu espacio», pensando que eso les dará poder. En realidad, ese anuncio rompe el misterio y le quita fuerza al silencio. Cuando dices lo que vas a hacer, le das al otro tiempo para prepararse y minimizar el efecto de tu ausencia. El verdadero poder está en moverte en silencio, como una brisa que de repente deja de soplar y se nota su falta sin previo aviso. Cuando retiras tu atención de forma discreta, lo que envías como mensaje no es una amenaza ni un intento de manipulación, sino una simple priorización de ti mismo. No se trata de irte golpeando puertas o borrando a la persona de todas tus redes de forma impulsiva. Es algo más sutil y más elegante. Respondes menos, participas menos, dejas que tus energías se inviertan en actividades y personas que realmente te nutren. Así, la ausencia se convierte en un acto natural, no en un espectáculo. Lo importante aquí es que no confundas ausencia con frialdad forzada. No necesitas ser hostil, cortar de golpe o mostrar desdén. De hecho, si lo haces desde un lugar de rabia, tu silencio pierde el encanto y se convierte en un grito silencioso de «mírame, estoy enojado». El silencio que atormenta no nace del resentimiento, sino de la serenidad. Es como si dijeras con tu energía «mi vida sigue su curso y me estoy ocupando de mí». Psicológicamente, este tipo de retiro sin drama deja al otro con un espacio vacío difícil de interpretar. Cuando no hay una explicación directa, la mente empieza a buscarla por sí misma, y en ese proceso es muy probable que termine valorando tu presencia más de lo que lo hacía antes. El misterio siempre ha sido un imán para la curiosidad humana, y aquí lo estás usando a tu favor sin siquiera abrir la boca. Retirarte sin avisar también te protege emocionalmente. Si anuncias tu retirada, le das al otro la oportunidad de reaccionar de forma estratégica, ya sea mostrándose indiferente para no darte gusto o dándote falsas señales para que vuelvas rápido. Pero si tu alejamiento es natural y no declarado, cualquier reacción que surja será auténtica, no una actuación para controlar la situación. Además, este enfoque te devuelve el control interno. En lugar de actuar para provocar una respuesta, actúas porque te estás priorizando. El objetivo no es que el otro corra detrás de ti, sino que tú recuperes tu energía y tu centro. Irónicamente, cuando lo haces desde este lugar de autenticidad, el efecto de atracción sobre la otra persona suele ser mucho más fuerte. 2. Mantén coherencia. Si decides dar espacio, no rompas el silencio al primer impulso. La segunda clave es mantener la coherencia. Y créeme, esta es la parte donde la mayoría tropieza. Tomar la decisión de dar espacio es fácil en un momento de claridad, pero sostenerla cuando las emociones se agitan es un reto enorme. Basta con que tengas un día de nostalgia, recibas una señal mínima o sientas miedo de perder a esa persona para que aparezca la tentación de escribir, llamar o buscar cualquier excusa para romper el silencio. Cuando rompes el silencio demasiado pronto, todo el efecto acumulado se desvanece. Es como si estuvieras llenando un vaso de tensión emocional gota a gota y de repente lo volcaras antes de que estuviera lleno. El impacto psicológico que estabas construyendo se pierde y en muchos casos, el otro percibe tu contacto como una confirmación de que todavía te tiene asegurado. El misterio se rompe y la dinámica vuelve al punto de inicio. Mantener la coherencia significa resistir ese impulso inicial y recordarte por qué empezaste este espacio en primer lugar. Si tu decisión fue crecer, proteger tu energía o recuperar tu centro, debes mantenerte firme incluso cuando las emociones quieran traicionarte. Aquí es donde entra la disciplina emocional. No se trata de bloquear tus sentimientos, sino de no permitir que tomen el control total de tus acciones.
Un silencio consistente también transmite un mensaje claro, que no estás actuando por capricho ni por reacción, sino por convicción. Esta constancia es la que genera respeto. Las personas pueden ignorar un gesto momentáneo, pero no pueden ignorar un patrón que se mantiene en el tiempo. Es en esa consistencia donde tu ausencia se convierte en presencia mental para el otro. Un truco psicológico que puede ayudarte es llenar el tiempo que dura tu silencio con actividades que mantengan tu mente ocupada y tu corazón nutrido. Entre más enfocado estés en ti mismo, menos sentirás la necesidad de romper el silencio para calmar una inseguridad momentánea. El objetivo es que tu energía no se consuma esperando, sino construyendo. También es vital que entiendas que cada vez que rompes el silencio impulsivamente, envías un mensaje que dice: no puedo sostener mi propia decisión. Esto debilita la percepción de tu fortaleza emocional y le devuelve al otro la sensación de control. En cambio, cuando te mantienes firme, la otra persona siente que eres capaz de sostener tu mundo sin depender de su reacción. 3. Enfócate en tu vida. Que tu ausencia esté llena de nuevas experiencias y no de espera. El mayor error que puedes cometer al guardar silencio es convertirlo en una pausa pasiva, como si estuvieras congelado esperando que el otro se acerque. Eso no solo te desgasta emocionalmente, sino que transmite una energía de dependencia que se percibe incluso a la distancia. El silencio que tiene impacto real es aquel que está lleno de vida, de movimiento, de experiencias que te enriquecen. Tu ausencia debe ser un terreno fértil, no un desierto. Cuando dedicas ese tiempo a tu propio crecimiento, envías un mensaje silencioso pero muy poderoso. Mi mundo sigue girando, con o sin ti. Esto no se dice con palabras, sino con acciones y con la energía que proyectas. Si te ve o escucha sobre ti y nota que estás explorando nuevas actividades, conociendo gente o logrando metas, sentirá un contraste entre la persona que eras cuando estabas disponible y la persona que eres ahora. Enfocarte en tu vida no significa hacer cosas para aparentar, sino hacerlas porque realmente quieres. Si sales, viajas o aprendes algo nuevo solo para que el otro lo vea, estás actuando desde la dependencia y no desde la autenticidad. El objetivo es reconectarte con tu propio valor y con tu capacidad de disfrutar de la vida sin esperar la validación de nadie. Esa autenticidad es lo que realmente se siente y atrae. Además, este enfoque te protege de la ansiedad que puede provocar la espera. Cuando tu agenda está llena de actividades que te emocionan, no tienes tiempo para quedarte revisando el teléfono o analizando cada silencio del otro. Estás demasiado ocupado viviendo. Y esa actitud no solo te fortalece a ti, sino que también eleva la percepción que los demás tienen de ti. Psicológicamente, este cambio te coloca en una posición de abundancia. En lugar de actuar desde la escasez, me falta esta persona, actúas desde la plenitud, mi vida está llena de posibilidades. Y en relaciones humanas, la abundancia siempre es más atractiva que la necesidad. El otro percibe que no lo estás persiguiendo, sino que estás eligiendo dónde pones tu atención. Un punto importante es que cuando tu ausencia está llena de experiencias, cada interacción que vuelvas a tener con esa persona será diferente. Ya no tendrás las mismas conversaciones repetitivas, porque habrás crecido, tendrás historias nuevas y una energía renovada. Esto aumenta el interés y la curiosidad, porque siempre habrá algo nuevo que descubrir en ti. 4. Deja que él sienta el contraste. Antes tenía acceso a ti, ahora no. Y eso crea valor. La mente humana tiende a valorar más lo que ya no tiene tan fácil. Cuando una persona tenía acceso constante a ti, a tus palabras, a tu tiempo, a tu energía, y de pronto ese acceso se reduce, su percepción cambia. Lo que antes era normal se convierte en algo escaso, y lo escaso siempre adquiere valor. Este es uno de los efectos psicológicos más potentes de la ausencia, transformar lo común en especial. Ese contraste solo se siente si antes existía una conexión. Si solías responder rápido, estar disponible o mostrar interés de forma frecuente,
el cambio se notará de inmediato. Y ese cambio no hay que anunciarlo, hay que dejar que se experimente. Porque no es lo mismo decir, ya no voy a estar tan presente, que hacer que el otro lo descubra por sí mismo a través de tus acciones. Cuando la otra persona se da cuenta de que ya no tiene el mismo acceso a ti, no solo percibe tu ausencia física, sino también el cambio en la dinámica emocional. Antes podía contar contigo como una certeza, y ahora siente que esa certeza se ha debilitado. Esto genera una sensación de pérdida que despierta el deseo de recuperar lo que antes era seguro. El contraste funciona porque activa la memoria emocional. El otro empieza a recordar cómo se sentía tenerte cerca y a comparar esa sensación con la de ahora. Y en esa comparación, tu valor crece. No es que hayas cambiado de personalidad, es que la percepción de ti ha pasado de abundante a limitada. Y lo limitado siempre despierta más interés. Es importante aclarar que este proceso no se trata de jugar con los sentimientos de nadie. No estás quitando tu presencia como castigo, sino recuperando tu energía para ti. El contraste surge como consecuencia natural de ese cambio, no como una estrategia fría. De hecho, si lo haces con resentimiento, el otro lo notará y perderá su efecto. Este contraste también despierta un tipo de curiosidad especial, la curiosidad por lo que estás haciendo y en quién te estás convirtiendo. Cuando alguien siente que ya no tiene acceso a tu día a día, su mente comienza a llenar los huecos con preguntas, hipótesis e incluso con cierta idealización. Empieza a imaginarte más feliz, más ocupado, más interesante y en muchos casos, eso no está lejos de la verdad si realmente te estás enfocando en ti. Con el tiempo, esta falta de acceso genera una reevaluación de prioridades. La otra persona empieza a pensar en qué lugar quiere tenerte y qué está dispuesta a hacer para recuperarte. A veces, el contraste es la única manera de que alguien se dé cuenta del valor que aportabas, porque mientras estabas siempre ahí, lo daba por hecho. En definitiva, dejar que sienta el contraste es permitir que la ausencia hable por ti. Antes estaba todo el tiempo contigo, ahora no. Antes podía contar con tu atención fácilmente, ahora debe ganársela. Y en ese cambio, tu valor deja de ser un dato obvio y se convierte en algo que el otro tiene que reconocer y cuidar. Ahora quiero que te tomes un momento y te preguntes, ¿a quién le estás regalando todavía tu atención sin que la merezca? ¿Y qué tan distinta sería tu vida si empezaras hoy a retirarla de forma consciente y enfocarte en ti? Escribe en los comentarios esta afirmación poderosa para sellar este mensaje. Decido priorizarme. Así, no solo lo declaras, sino que también lo integras en tu mente. Si este contenido te hizo reflexionar y te dio herramientas para recuperar tu poder interno, suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos que te ayudarán a fortalecer tu mentalidad y tu energía. Mantén tu mindset invencible.